vimos rigurosamente, pero ya hablamos de ella, como la energía interna se mantiene constante, entonces si entregó trabajo, quiere decir que tuvo que recibir calor, tuvo que absorber calor el sistema para recuperar de alguna forma el trabajo entregado y mantener constante la energía interna. O sea que el calor absorbido va a ser igual al trabajo entregado. El entorno, bueno, recibe una cierta cantidad de trabajo y entrega al sistema una cierta cantidad de calor, que justamente es esto que calculamos, este número que calculamos acá. El otro caso era la compresión de un gas a volumen constante. En este caso, hablamos de compresión porque aumenta la presión, si bien el volumen se mantiene constante. A veces uno asocia comprimir algo con reducir el volumen, pero también se puede asociar con aumentar la presión, que es este caso. Entonces acá la característica es que si hablamos de trabajo de expansión, un sistema a volumen constante no realiza trabajo de expansión. Simplemente para aumentar la presión, tiene que aumentar su temperatura y para aumentar su temperatura tiene que recibir calor de una fuente externa. Así que habíamos visto que el sistema efectivamente recibe calor y en función de la presión final podemos calcular la temperatura planteando las ecuaciones de estado inicial y final y encontrando una relación entre presión, volumen y temperatura. Y así llegamos a una temperatura de final de 849 Kelvin y utilizando el calor específico, volumen constante, como es un gas monoatómico, argón, el volumen específico es 3 medios de R, el calor específico a volumen constante es 3 medios de R, y podemos calcular el cambio de la energía interna. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? El sistema no absorbe, no entrega trabajo, y todo el calor absorbido se utiliza para incrementar la energía interna del sistema, ¿no? O sea que el calor absorbido va a ser también 60 kilojoules. Y acá tenemos un ejemplo un poco más difícil todavía porque estamos hablando de una compresión adiabática reversible. Para entender bien lo que es una compresión adiabática reversible, tenemos que entrar a conocer la segunda ley. Por lo tanto, ahora simplemente les voy a dar las fórmulas que se tienen que utilizar para resolver ese tipo de problemas. Lo único que sí está claro es que si el proceso es adiabático, entonces no hay intercambio de calor. Si el sistema se comprime, o sea, reducimos el volumen, bueno, va a haber un trabajo recibido del entorno, del exterior. Ese trabajo, digamos, esa forma de energía que entra como trabajo no puede salir como calor. Tiene que quedar en el sistema. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la energía interna. El tipo de recipiente tiene que ser un recipiente adiabático. Y bueno, como componentes del entorno, tenemos simplemente un depósito de trabajo, algo que entrega trabajo al sistema. No hacen falta acá depósitos de calor, fuentes de calor. ¿Qué significa que el proceso es reversible? Bueno, rápidamente, después más tarde lo vamos a ver en detalle,
vamos a aumentar la presión que aplicamos desde afuera, va a ser prácticamente similar a la presión interna. No va a haber una diferencia de presión entre el entorno y el sistema. Va a ser simplemente la presión un poquito más elevada que la del sistema, así, paso a paso, vamos a ir elevando la presión del entorno y esperar a que se eleve la presión del sistema y así sucesivamente ir aumentando la presión en pasos muy pequeños hasta llegar a una presión final de 2 bar. Bueno, en este caso, digamos, acá tenemos los datos. La temperatura inicial es dato, el volumen inicial, la presión inicial y la presión final son datos. El gas nitrógeno, un gas diatómico, ahora vamos a ver qué significa eso, un gas que tiene 2 átomos en su molécula, y el tipo de proceso que es una compresión adiabática reversible. Entonces, la ecuación que vamos a usar en un proceso adiabático reversible es esta. P por B elevado a la K es una constante. En particular, esta ecuación se puede aplicar para el estado inicial, ¿no?, con la presión de 1 bar, y para el estado final, con la presión de 2 bar, y para cualquier estado intermedio por el que transite el sistema. Entonces, esta ecuación, después vamos a deducirla rigurosamente cuando veamos la segunda ley, ¿no? Pero por ahora tenemos que saber qué es esta constante K, o gamma, como aparece en algunos libros. K es el cociente entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante de un determinado gas. En este caso, como estamos hablando de un gas diatómico, con 2 átomos en su molécula, sabemos que el calor específico a presión constante va a ser 7 medios de R, y que el calor específico a volumen constante va a ser 3 medios de R. Perdón, el calor molar, no calor específico, calor molar a volumen constante. O capacidad calorífica molar a volumen constante y a presión constante. 5 medios de R y 7 medios de R respectivamente. Bueno, esto lo vamos a utilizar después cuando hagamos las cuentas. Pero recordemos entonces K, el cociente entre Cp y Cv, que así se abrevian esas capacidades caloríficas. Entonces, despejamos, por ejemplo, de esta ecuación, despejamos la presión en cualquier etapa del proceso. Esta es una etapa genérica del proceso, cualquier punto intermedio del proceso. Esta presión genérica la despejamos pasando este B a la K, abajo dividiendo. Y nos queda esto. Y acá puse claramente 1 sobre B a la K, porque esta es la variable que la función que tenemos que integrar. Como estamos hablando, entonces, de un proceso reversible, podemos escribir justamente que el diferencial de trabajo es presión diferencial de volumen. Y presión reemplazamos por lo que hemos visto acá, ¿no? Presión lo reemplazamos por esto. Entonces, presión diferencial de volumen, hacemos un poco de álgebra acá, simplificamos, y podemos integrar esto. Entonces, el diferencial de trabajo se integra entre el volumen, entre 1 y 2, digamos, y acá tenemos la integral desde el volumen inicial al volumen final de toda esta expresión, donde acá la variable es el volumen, elevado a la menos K.
diferencial de volumen. Bueno, acá, esto es una constante, porque son datos del problema, son constantes. Sale afuera de la integral, tenemos una integral de una potencia, d a la menos k. Entonces, nosotros sabemos que para resolver la integral de una potencia, sumamos 1 al exponente y abajo dividimos justamente por el exponente al que le sumamos en unidad. Y después aplicamos la regla de Barrow entre el estado final menos el estado de volumen final menos el volumen inicial. Eso es todo lo que está hecho acá en forma un poquito compacta, resumida. Finalmente, acá, digamos, para que quede más lindo simplemente, acá distribuyo P1, B1 acá, lo distribuyo entre los dos miembros, y como sé que P1, B1 acá y P2, B2 acá son iguales, bueno, acá en el primer término de esta distributiva, en el primer término reemplazo P1, B1 acá por P2, B2 acá. Avanzo un poquito más. Sí. Que, digamos, entiendo todo esto que estamos haciendo, pero no me terminó de cerrar por qué, digamos, el diferencial de W vendría a ser todo eso. Porque acá, en el medio, ponemos un signo de integral. Acá hay un paso intermedio que es poner el signo de integral. Acá adelante y acá adelante. Entonces, ¿qué tengo? La integral del diferencial de W es directamente W. No sé si te acordás, cuando tenés la integral del diferencial X, el resultado es X. Acá estamos usando en lugar de X la variable W. Y del otro lado no, tenemos la integral, sacando estas cosas afuera, tenemos estos constantes afuera, tenemos la integral de B a la menos K diferencial de B, que sería X a la menos K diferencial de X. Esa es la integral que tenemos que resolver. Entonces, por eso, digamos, pasamos del diferencial de W a W, porque acá estamos haciendo una integral de lo que está arriba. Claro, es que lo que no entendí es justamente eso que está ahí arriba. O sea, ¿de dónde sale que si yo... esa ecuación de ahí? Esta línea... Claro. O sea, ¿por Bueno, qué es igual a todo eso? vamos un poquito para atrás. Acá tenemos que justamente el diferencial de trabajo en una expansión reversible es igual a P diferencial de B. ¿Por qué? Porque lo relacionamos presión como fuerza por área, como fuerza como presión por área. El diferencial de desplazamiento, diferencial de X como diferencial de volumen sobre área. Claro, Entonces, ya me acordé, genial. Buenísimo. Gracias. Entonces seguimos acá, digamos, esto es un poco de matemática que bueno, no está mal refrescar un poco estas cosas. Acá, digamos, si se suman estos exponentes, ¿no es cierto? K menos K más 1 queda directamente B2 a la 1 y acá B1 a la 1. Entonces se simplifica un poco la expresión y queda esta expresión que está acá. ¿No? Entonces el trabajo siempre en un proceso de compresión adiabática o expansión adiabática, es lo mismo, reversible, vamos a tener esta expresión. Ahora hacemos las cuentas entonces. Primeramente, ¿cuál es el valor de K? Bueno, para un gas diatómico entonces el Cp molar es 7 medios de R, el Cv molar es 5 medios de R, y esta cuenta nos da 1,4. Y después simplemente reemplazamos, ¿no es cierto? Primeramente hallamos el volumen final,
utilizando justamente esta expresión, ¿no es cierto? De esta expresión despejamos el volumen 2. Esto es lo que hemos hecho acá. Despejamos el volumen 2 a partir del volumen 1 conocido y de las expresiones inicial y final que son conocidas. 0,5 metros cúbicos, 1 bar, 2 bar, y nos da este número, 0,3 metros cúbicos. Por supuesto, el volumen es menor, final es menor que el inicial, porque es una compresión, ¿cierto? Pero fíjense que no es la mitad, sino un poco más de la mitad. Si hubiera sido una compresión isotérmica, P por B igual a constante, entonces este volumen sería la mitad del inicial. Acá, el volumen es un poco más de la mitad del inicial. Quiere decir que hemos saltado de una isoterma de baja temperatura a una isoterma de más alta temperatura. El producto P por B aumentó. Y eso significa que aumentó la temperatura, y eso significa que el gas aumentó su energía interna. Bueno, calculamos finalmente el trabajo, nos da negativo. ¿Por qué nos da negativo? ¿Es correcto eso? Sí, lo respondo yo, es correcto porque en este caso el sistema está recibiendo un trabajo del exterior. Y nosotros hemos tomado la convención de que el trabajo entregado es positivo. Como acá el trabajo es recibido, entonces es negativo. Bueno, ¿cuál es el calor intercambiado? Acá, esta pregunta tiene una trampa, digamos. Porque ¿cómo es este proceso? Es adiabático reversible. Entonces el calor intercambiado, no hace falta hacer ninguna cuenta, va a ser cero. Porque es un proceso adiabático que no intercambia calor. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? Bueno, vamos a la página siguiente. Para dar la temperatura final del sistema, podemos plantear las ecuaciones de estado inicial y final. Estas cosas siempre son válidas. Si dividimos la segunda sobre la primera, y después despejamos la temperatura 2, nos va a quedar esto. ¿Eh? ¿Y qué vemos acá? Bueno, justamente, como el producto P2 por D2 es mayor que el producto P1 por D1, la temperatura aumenta en un determinado factor Tc. Y la temperatura final es 345 K. Bueno, acá nos faltaría calcular el cambio de energía interna, pero en realidad no hace falta calcularlo. Porque si dijimos, pensando en la conservación de la energía, no intercambió calor, entonces todo el trabajo que recibió, toda esta energía que recibió, el entorno va a transformarse en aumento de la energía interna. Entonces, el cambio de la energía interna va a ser más 28 kilojoules. ¿Y qué le sucedió al entorno? Bueno, el entorno perdió estos 28 kilojoules, ¿cierto? Entregó al sistema 28 kilojoules y se quedó con 28 kilojoules menos de contenido de energía del entorno. Bueno, el cuarto ejemplo, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Sí, sobre lo último que acabamos de discutir. Es como que me cuesta imaginarme un poco por ahí lo que estamos hablando. Y cuando decimos que el entorno perdió esos 28 kilojoules, o sea, yo entiendo que no hubo, digamos, intercambio de calor, pero entonces me perdí cómo fue que se los entregó. ¿Cómo fue que le dio esa energía? Hubo una compresión, ¿no es cierto? O sea, Sí. el sistema redujo su volumen. Para que el sistema reduzca su volumen,
tuvo que haber un trabajo ejercido por el entorno sobre el sistema, ¿no? El entorno, digamos, empujó a ese pistón para, ¿no es cierto?, lo empujó para reducir el volumen del sistema. Eso es una entrega de trabajo del entorno al sistema. Y una entrega de trabajo es una energía que se transfiere desde el entorno hacia el sistema. Pero la energía se conserva. El entorno no crea energía. Claro, claro. Y la entrega al sistema es que la pierde. Ahora, ¿qué pasa con la energía esa que ingresa al sistema? Como trabajo entregado negativo, digamos, por así decirlo. Bueno, esa energía no puede irse como calor, porque el sistema es adiabático. Entonces, aumenta la energía interna del sistema. Y ese aumento de la energía interna se traduce en un aumento de la temperatura. Ah, buenísimo, genial, gracias. Yo podría hacerles un dibujito acá, porque no tengo una isoterma a mano. A ver, no tengo ningún papel tampoco. A ver. Vamos a dejar de compartir. ¿Pueden a ver? A ver, un segundo. ¿Se ve algo? Sí, sí. Bueno, acá tenemos el estado inicial. La isoterma de 293 Kelvin. Ah, no, ahí no estamos viendo dónde estás dibujando. Ahora, No, tampoco. Un poco más. Un poco más. Ahí, ¿ahí sí? ahí se ve. Acá tenemos presión y volumen, ¿no es cierto? El estado Sí, inicial es 0,5 metros cúbicos y la isoterma de 293 Kelvin, con una presión de 1 bar. Si la compresión fuera isotérmica, estaríamos moviéndonos por la isoterma de 293. Pero como sí. la compresión es adiabática, nos movemos a lo largo de esta línea, una línea más empinada. Y llegamos a un volumen de 0,345 metros cúbicos y una presión de 2 bar. Y saltamos, digamos, a la isoterma de 345 Kelvin. ¿Se alcanza a ver más o menos eso? Sí, buenísimo. ¿Eh? Entonces, Sí, sí, bueno, sí, me quedó más clara. si hubiéramos ido así, no aumentaba la temperatura. El sistema absorbía trabajo y entregaba calor al entorno.
En este camino, la temperatura aumenta. ¿Por qué? Porque el sistema recibe energía, recibe trabajo, pero no entrega calor al entorno, se lo guarda para él. Aumenta su energía interna. Cuando aumenta la energía interna, saltamos a isotermas de cada vez mayor temperatura, ¿no? El sistema va saltando a medida que evoluciona a isotermas de temperatura cada vez más alta. Claro. Bueno, Buenísimo. tenemos un último ejemplo, que es, si no me equivoco, una expansión a presión constante. Dice así: un mol de hidrógeno, 20 grados centígrados, y una atmósfera se expande a presión constante, hasta duplicar su volumen. Hallar los volúmenes inicial y final, el trabajo realizado, suponiendo procesos reversibles, el calor absorbido, el cambio de energía interna y el cambio de entalpía. Bueno, la pregunta: ¿cómo realizo el proceso? Bueno, el tipo de recipiente tiene que ser, lo más sencillo para entenderlo, es un cilindro con un pistón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a presión constante vamos a permitir que el volumen cambie, a medida, en este caso, que recibe calor, el sistema va a poder expandirse gracias a ese pistón que es como una pared móvil que tiene el sistema y le permite aumentar el volumen. Y las componentes del entorno, acá tenemos que ver qué cosas se intercambian. Bueno, se va a intercambiar trabajo porque hay un pistón, digamos, hay un cambio de volumen, se duplica el volumen, y se va a intercambiar calor también porque no nos dice en ningún lado que el proceso sea elevado. Vamos a ver entonces qué datos tengo y cómo lo planteo. Tengo un mol de hidrógeno, temperatura inicial, la presión que va a ser constante, inicial y final igual a un bar, que traducido a pascales es esto, y la relación de volúmenes, final sobre inicial igual a 2. El volumen se duplica, digamos. Esos son los datos. Entonces, como primera medida, vamos a calcular el volumen inicial. Como tenemos temperatura y presión y número de moles, podemos usar la ecuación de estado. Y esto nos da, simplemente reemplazamos, ¿no es cierto? Temperatura inicial 293 Kelvin, volumen inicial, el volumen inicial no es lo que estamos calculando, digamos. Presión un bar, y nos da 0,024 metros cúbicos el volumen inicial. Y el volumen final va a ser simplemente el doble del volumen inicial. Acá lo tenemos. Y ahora sí, suponiendo proceso reversible, eso nos permite tomar la presión del sistema acá, calculamos el trabajo como la integral de P diferencial. Acá es muy fácil porque como la presión es constante, sale afuera, ¿no? Lo que no pasaba en los anteriores problemas, así sale afuera la presión porque es constante, y nos queda una integral de diferencial B que, aplicando la regla de Barrow, va a ser volumen evaluado en el estado final menos el estado inicial de 2 menos de 1. Hacemos la cuenta y nos da este trabajo entregado por el sistema. ¿Es correcto que digo entregado? Sí, da positivo porque es una expansión. El sistema entrega trabajo al entorno. Bueno, tenemos que calcular para poder avanzar la temperatura final. Y para eso, digamos, es necesario, bueno, después vamos a tener en cuenta esto, que ya lo vimos antes, pero simplemente, nuevamente,
planteamos la ecuación de estado para el estado inicial y final, combinamos las ecuaciones y llegamos a que la temperatura final va a ser el doble de la temperatura inicial. ¿Por qué? Porque acá P2, P1 son las mismas, B2 es el doble de B1, entonces nos queda 2 por P1, 586 Kelvin. ¿No? Si a presión constante se duplica el volumen, quiere decir que se duplica la temperatura absoluta. Y ahora calculamos, sí, el cambio de energía interna. Para eso utilizamos la capacidad calorífica molar a volumen constante, el CB, que va a ser 5 medios de R, porque se trata de un gas diatómico también, igual que el hidrógeno. El hidrógeno es diatómico. Entonces reemplazamos y nos da un valor de aumento de la energía interna de 6.090 joules. ¿Cómo calcularíamos el calor absorbido? Bueno, fíjense una cosa. Acá el sistema por un lado entregó trabajo. Por el otro lado aumentó su energía interna. Entonces tuvo que recibir, no hay más remedio que reciba energía en forma de calor. ¿Y cuánta energía recibe en forma de calor? Nos lo da la primera ley. La primera ley generalmente se escribe delta U igual a Q menos W. El cambio de la energía interna es igual al calor absorbido menos trabajo entregado. Pero acá despejamos, de esa ecuación despejamos Q. Si delta U es igual a Q menos W, entonces Q es igual a delta U más W. O sea que el calor entregado, el calor que absorbió el sistema, una parte sirvió para aumentar la energía interna y otra parte se transformó en calor entregado al entorno. Sumamos estos dos términos, que los hemos calculado antes, y tenemos el calor absorbido. ¿Cómo calculamos finalmente el cambio de la entalpía? Para eso tenemos que usar el calor específico a presión constante. Todavía no les hablé de esta fórmula, me estoy adelantando un poco. O sea, el número de moles por el calor molar, la capacidad calorífica molar a presión constante, por la diferencia de temperatura nos va a dar el cambio de entalpía. Y fíjense que ese cambio de entalpía coincide con el calor absorbido. Y eso tiene que ser así, digamos, porque en un proceso reversible que ocurre a presión constante, siempre el calor absorbido va a ser igual al aumento de la entalpía. Bien. Con esto terminamos esa serie de ejemplos que quería mostrarles con la intención de que ustedes tengan ciertos modelos que les ayuden a resolver los problemas de la primera serie. Ahora voy a volver a compartir, mejor dicho, dejo de compartir y comparto, ¿no? Y comparto otra pantalla. Parece que no estoy compartiendo nada. A ver, voy a probar de vuelta.
¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Bueno. Este es un apunte, una presentación que es la que teníamos que haber visto al principio, pero por motivos de que ustedes tengan herramientas para resolver los problemas, quedó un poco postergada. La idea es que la pasemos rápidamente y me voy a detener en algunas cosas que me interesa que ustedes comprendan más en profundidad. Bueno, un poquito sobre cómo está estructurada la materia. La fisicoquímica, la materia se llama fisicoquímica de los alimentos, la fisicoquímica se divide, o la divido yo al menos, en dos grandes capítulos, que es la fisicoquímica de equilibrio y la fisicoquímica de no equilibrio. Nosotros, durante gran parte de la materia, vamos a ver fisicoquímica de equilibrio. Ahora vamos a ver un poquito bien qué significa un equilibrio termodinámico. La fisicoquímica de equilibrio se la suele llamar también termodinámica. Bien, todos estos temas los vamos a ver. Y después vamos a ver algunos temas de fisicoquímica de un equilibrio, la conductividad del electrolitos, que es un fenómeno de transporte, llamado fenómeno de transporte, y la cinética química. Cuando ustedes se pasen después a la materia operaciones unitarias 1, ahí van a ver otro fenómeno de transporte, y van a ver realmente la importancia de los fenómenos de transporte como la transferencia de materia y la transferencia de calor y de cantidad de movimiento. Pero ahora vemos solamente esta pequeña parte del fenómeno de transporte, que es la conductividad del electrolito. Muy bien, entonces por ahora estamos con fisicoquímica de equilibrio, o sea, termodinámica. Bueno, acá les da un poco el esquema de esta presentación, el contexto, la historia de la termodinámica. Por supuesto, ya hablé bastante de un sistema, ¿no es cierto? Un sistema está limitado por un límite que puede ser material o virtual. Al límite material de un sistema lo llamamos pared. Y las paredes pueden ser impermeables o permeables, adiabática o diatérmica, infomóvil, según lo que puede intercambiar, ya sea materia o energía en forma de calor o energía en forma de trabajo. Pero mi sistema también puedo definirlo con límites virtuales, ¿no? Ahora que hablamos tanto de la virtualidad, bueno, ¿qué son los límites virtuales? Es simplemente pensar como en aislar imaginariamente cierta parte del universo, ponerle paredes imaginarias y pensar en esa parte del universo como un sistema. Y a esa porción del universo que tiene paredes imaginarias, un cubito, digamos, que hemos definido imaginariamente, lo llamamos volumen de control. O sea, un volumen de control, como no tiene ningún tipo de pared, puede intercambiar calor, trabajo o inclusive materia, ¿no? Por ahora no nos vamos a ocupar del volumen de control de los sistemas con paredes virtuales, sino que ya el viernes que viene comienza Fernanda con sus clases de
aire húmedo, y cuando vuelva yo, ahí sí vamos a empezar con sistemas abiertos y volúmenes de control. Por ahora, entonces, nos contentamos con ver los sistemas cerrados, llamados de distintas formas, de acuerdo a las paredes que tengan. Esto lo pueden ver más tarde tranquilos. Un sistema compuesto significa que se compone de subsistemas. Bueno, y acá hay algo importante, digamos, de lo cual fuimos hablando, pero un poco en el aire, porque no les había explicado claramente cómo imaginamos el entorno. El entorno es lo que rodea al sistema, ¿no es cierto? Entonces acá tengo mi sistema y al entorno lo vamos a idealizar como un conjunto de depósitos, de calor, de trabajo y de materia. El que más nos interesa por ahora es el depósito de calor. El depósito de trabajo lo tenemos ahí como algo que intercambia trabajo con el sistema, pero no nos interesa demasiado tampoco. Y el depósito de materia directamente no lo tenemos en cuenta porque estamos trabajando con sistemas cerrados por ahora. Sistemas cerrados son sistemas que no intercambian masa, materia con el entorno. Tienen paredes impermeables. Bueno, si el sistema es un sistema aislado, quiere decir que no interactúa con el entorno. Que no interactúa con el entorno, ¿qué significa? Que no intercambia ni calor, ni trabajo, ni materia. Bueno, cuando hablamos de propiedades del sistema, utilizamos el subíndice sub 0 para hablar de las propiedades del entorno. Por ejemplo, T sub 0, temperatura de una fuente de calor en contacto con el sistema. Fuente de calor, componente del entorno. Y T, sin subíndice, va a ser la temperatura del sistema. Lo mismo con la presión, con la energía interna, con la entalpía, con todas las propiedades del sistema y del entorno. Bueno, calor y trabajo, podemos decir que lo importante acá es este párrafo, que el calor y trabajo son formas de energía en tránsito. No son propiedades del sistema, no son mecanismos por los cuales el sistema intercambia energía con el entorno. El trabajo es fácil de identificar, digamos, ¿no? Cuando hay un cilindro, un pistón que se comprime, es empujado y provoca una compresión, una expansión, claramente se puede identificar ahí un trabajo. Y el calor sería todo lo que no puede identificarse como trabajo. Bueno, unidades, esto lo paso de largo, ustedes lo pueden consultar cuando quieran. El experimento de Joule también lo voy a pasar. La convención de signos, como lo dije ya varias veces, el trabajo entregado es positivo. Y el calor absorbido es positivo. Bueno, estado termodinámico. Y acá venimos un poco a lo que dije antes. Estamos hablando de físico-química de equilibrio. El interés de la termodinámica se centra en los llamados estados de equilibrio. ¿Cuál es un estado de equilibrio? Bueno, aquel al que llega un determinado sistema cuando se le da suficiente tiempo para que evolucione. ¿No es cierto? O sea que nos sentamos a esperar y el sistema tarde o temprano va a llegar al equilibrio. Más vale que sea temprano, ¿no? Porque ese equilibrio puede tardar años, siglos o milenios. ¿No es cierto? Si, por ejemplo, nosotros calentamos agua en un recipiente, poniéndolo en contacto con un
una plancha termostática, una plancha calefactora, bueno, en 5, 10, 15 minutos se va a llegar a un equilibrio térmico. El agua va a estar a la misma temperatura que la fuente de calor con la cual se puso en contacto. Ahí tenemos un equilibrio ya. Pero hay casos en que el equilibrio se alcanza luego de mucho tiempo. Acá tenemos otro ejemplo, digamos, de un equilibrio que se alcanza rápidamente. Tomo hielo picado, lo mezclo con agua, bueno, rápidamente, si hay suficiente hielo, el hielo se va a fundir parcialmente y el agua va a llegar a la misma temperatura que el hielo. Van a estar en equilibrio agua líquida con hielo a una temperatura de 0 grados si la presión es una atmósfera, ¿no? Ahí se llevó rápidamente el equilibrio. Otro ejemplo, digamos, lento, de un equilibrio lento, es la oxidación del aluminio. Si ustedes tienen alguna experiencia en química, sabrán que el aluminio es de los metales que más fácilmente, o sea, cuyo óxido es mucho más estable que el metal sin oxidar. Pero sin embargo, nosotros tenemos en la vida diaria elementos de aluminio que se permanecen metálicos, no se oxidan. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la superficie del metal se cubre de una pequeña capa de óxido que prácticamente no se ve, que se llama película pasiva de óxido, y esa película pasiva de óxido impide que el oxígeno siga, el oxígeno del aire, ¿no es cierto?, siga tomando contacto con el aluminio y siga oxidándolo. El mismo óxido, esa pequeña capa de óxido que se formó inicialmente, protege al resto del metal de que se siga oxidando. Bueno, otro ejemplo es el enfriamiento del planeta Tierra. El núcleo del planeta Tierra está a miles de grados Celsius, ¿no es cierto? Y no se enfría porque la transferencia de calor desde el núcleo hacia la superficie es muy lenta, ¿no? Cuando se enfriaría, digamos, tendría la misma temperatura que tiene el espacio y se llegara a enfriar totalmente. O sea, estaría muy próximo a los 0 Kelvin. Pero eso va a durar muchos miles y miles de años. Bueno, acá sigamos, para no perder tiempo, porque estoy un poco apurado. Bueno, propiedades termodinámicas, temperatura y presión son las principales propiedades termodinámicas. Cuando un sistema llega al equilibrio, están definidas sus propiedades termodinámicas. Está definida su presión y su temperatura. Pero también alcanzó un determinado volumen y una determinada energía interna. Volumen y energía interna son otras dos propiedades termodinámicas. Entonces, presión, temperatura, volumen, energía interna, propiedades termodinámicas. No así el calor y el trabajo, que no son propiedades termodinámicas. Bueno, ¿qué son propiedades extensivas y extensivas? Simplemente las propiedades extensivas dependen del tamaño del sistema. Y las denominamos con una letra mayúscula, excepto la masa. Volumen, energía interna, masa. En cambio, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia del sistema. Yo puedo tener 1 kilo de agua a 20 grados centígrados o una tonelada de agua a 20 grados centígrados. La presión va a ser, la temperatura va a ser la misma, 20 grados centígrados. Lo mismo con la presión, con la densidad y otra serie de propiedades que no dependen del tamaño del sistema. Las denominamos a estas propiedades intensivas con minúsculas, excepto a la temperatura.
Y hay un caso particular de propiedades intensivas, que son las propiedades específicas. En general, cuando dividimos entre sí dos propiedades extensivas, obtenemos una intensiva. Y en el caso de dividir la masa, propiedad extensiva, sobre el volumen, propiedad extensiva, obtenemos la densidad. Dentro de las propiedades intensivas hay unas que son las propiedades específicas que resultan de dividir cualquier propiedad por la masa. Por ejemplo, energía interna específica, volumen específico, etc. Esto leanlo después con tranquilidad. Bueno, acá les doy una visión de lo que es microscópicamente la energía interna. Lo importante, cuando hablamos de energía de un sistema, es que no hay un cero, no hay un estado del sistema que tenga cero energía. Nosotros tenemos que definir siempre un estado de referencia, si queremos hablar de energía. Se dice que la energía está definida a menos de una constante. Por eso, si vamos a una tabla que nos da información sobre energía interna, por ejemplo, del agua, bueno, esa tabla tendrá una cierta referencia, una convención que dice, en tales condiciones, la energía interna del agua es cero. Pero tal vez otra tabla de otro libro utilice una convención diferente. Bueno, el proceso termodinámico es el pasaje de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. De un estado inicial a un estado final. Y cuando llega a un estado final, va a tener ciertas propiedades termodinámicas del sistema, independientemente del camino por el que haya llegado a ese estado, las propiedades van a ser las mismas. Por eso decimos que las propiedades termodinámicas son funciones de estado. Bueno, tipos de procesos. Acá me quiero detener un poco. Procesos a presión constante, ya vimos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Pero quiero enfatizar un poco más este tipo de procesos. El cuasiestático y el reversible. ¿Qué tiene que ver? Con la velocidad con la que se realizan y con lo que llamamos desacople con el entorno. Así que traten de prestarme atención. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué es un proceso cuasiestático? Es un proceso suficientemente lento de manera tal que el sistema tiene tiempo de relajarse y las variables termodinámicas toman valores definidos. O sea, en un proceso cuasiestático yo tengo sucesivos estados en los cuales el sistema tiene propiedades termodinámicas definidas, hasta llegar al estado final. En un proceso no cuasiestático, no podemos, de alguna forma, no podemos precisar cuáles son las propiedades termodinámicas en los pasos intermedios. Solamente vamos a tener información del estado inicial y del estado final. En el proceso cuasiestático es posible conocer las propiedades en los estados intermedios del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema evoluciona lentamente y las propiedades tienen tiempo de quedar definidas en cada instante. Se dice también que hay como un equilibrio interno del sistema, pero a la vez no hay un equilibrio del sistema con el entorno. Hay un desacople con el entorno. Y eso es lo que diferencia el proceso cuasiestático del proceso reversible. Acá está escrito, la variable que gobierna el proceso, en el caso de un proceso cuasiestático, puede llegar a tener desacople con el entorno. Entonces, la presión estará definida. Si la variable que gobierna el proceso es la presión
La presión estará definida en cada paso del proceso, pero esta presión va a ser diferente de la del entorno. No va a haber un equilibrio mecánico, digamos, entre el sistema y el entorno. Recuerden, el subíndice 0 se refiere a las propiedades del entorno. De la misma forma, en un proceso, por ejemplo, de calentamiento, en el que la variable que gobierna el proceso es la temperatura, ¿no? Va a haber un desacople con el entorno en cuanto a la temperatura. La temperatura del sistema va a estar definida si el proceso es cuasi estático, ¿no es cierto? Perdón. Pero esta temperatura va a ser distinta de la temperatura del entorno. Bueno, el proceso cuasi estático se puede considerar como una sucesión de estados de equilibrio interno del sistema. Se puede representar la evolución. Acá les doy un ejemplo que es un calentamiento lento de agua con una fuente a 80 grados centígrados. Vamos de una temperatura inicial de 20 grados a una temperatura final de 60 grados. Fíjense, acá representé, usé temperatura, un gráfico de temperatura en función de tiempo. La variable tiempo no es una variable que interese en termodinámica. Pero acá lo he representado para mostrar un poco lo que yo llamo desacople, ¿no es cierto? Cuando calentamos una cierta cantidad de agua, por ejemplo, desde 20 grados centígrados con una fuente, bueno, lentamente el agua va a ir aumentando su temperatura. Y cuando llega a 60 grados centígrados, interrumpimos el proceso. En todo momento, el sistema, hay una diferencia entre la temperatura de la fuente, que es la que está calentando el sistema, y la temperatura del sistema. Esto, si no existiera esta diferencia, estaríamos hablando de un proceso cuasi estático, pero además de un proceso reversible. Pero en general, si hablamos de un proceso cuasi estático, quiere decir que existe este desacople. Hay una diferencia entre el sistema y el entorno para la variable que gobierna el proceso, que en este caso es la temperatura. En cualquier punto de la evolución siempre hay una diferencia entre temperatura del entorno y temperatura del sistema. En cambio, en un proceso reversible, ¿qué es un proceso reversible? Es un proceso cuasi estático que puede revertirse con un cambio infinitesimal de la variable que controla el proceso. Fíjense, volvamos atrás. Yo podría, quiero enfriar el agua, bueno, puedo revertir el proceso, pero tendría que poner una fuente a menos de 20 grados. O sea, cambié una fuente a 80 grados por una fuente, digamos, a 10 grados. Eso no es un cambio infinitesimal del entorno. Perdón. En cambio, en un proceso reversible lo podemos revertir con un cambio infinitesimal, en este caso sería de la temperatura de la fuente. Y eso se logra únicamente cuando el desacople sistema-entorno se reduce al mínimo. Es decir, si yo tengo una presión, estoy realizando una expansión, tengo la presión del entorno levemente inferior a la presión del sistema, si yo aumento un poquito la presión, voy a revertir el proceso. Voy a superar con el entorno la presión del sistema y voy a empezar a comprimir en lugar de expandir. Lo mismo con la temperatura del entorno. Si yo estoy calentando, tengo la temperatura del entorno levemente mayor que la del sistema. Si yo bajo un poco la temperatura del entorno,
entonces el sistema se va a enfriar, con un cambio infinitesimal. Entonces, si el desacople tiende a cero, podemos hablar de un proceso en principio reversible. Como ustedes podrían llegar a sospechar, un proceso reversible es un proceso ideal. En la práctica no lo podemos llevar a cabo. Podemos simplemente aproximarnos más o menos a un proceso reversible. Una característica de un proceso reversible es que si el sistema vuelve al estado inicial, no quedan huellas en el entorno de que este proceso ha sucedido. Voy a explicar esto. Voy a tratar de explicar esto. Volvamos al ejemplo del agua. Yo caliento el agua de 20 a 60 grados centígrados con una fuente a 80 grados centígrados. Después, ¿puedo revertir el proceso? Sí, por supuesto. Traigo una fuente a 10 grados centígrados y enfrío el agua y me queda de vuelta a 20 grados centígrados. El sistema volvió al estado inicial, ¿no? El sistema era agua a 20 grados, la calentamos hasta 60 grados y después la volvimos a enfriar hasta 20 grados. El proceso se revirtió. Pero ¿qué pasó con el entorno? ¿Está igual que antes? No, porque tenemos una fuente a 80 grados que entregó calor para calentar el agua, ya no está igual que antes, y tenemos otra fuente a 10 grados que absorbió calor para enfriar el agua y ya no está igual que antes. Entonces, quedaron huellas en el entorno. Yo no quiero extenderme acá sobre cómo se podría aproximar este proceso de calentamiento a un proceso reversible, pero la idea es utilizar muchas fuentes, una sucesión de fuentes a temperaturas escalonadas, de manera tal que al enfriar las fuentes, al menos las fuentes intermedias, recuperen el calor que entregaron al calentar. Y así nos estamos aproximando a un proceso reversible. Otro caso de proceso reversible es la expansión reversible de un pistón. Fíjense, acá representamos presión, volumen. Cuando el sistema se expande, la presión del entorno va a ser levemente inferior a la del sistema, para permitir que el pistón avance hacia el entorno. Y cuando el sistema se comprime, la presión del entorno va a ser levemente superior a la del sistema. Cuanto más chica sea esta diferencia entre sistema y entorno, en cualquiera de los dos casos, menor es el desacople y más nos estamos aproximando a un proceso verdaderamente reversible. Bueno, trabajo de expansión, hablamos de eso. Acá hay un ejemplo. Esto ya lo hablamos también. Esto ya lo hablamos. De vuelta, las distintas isotermas de un gas ideal. Energía interna de un gas ideal. Bueno, ¿cómo se calcula el cambio de energía interna de un gas ideal? Lo podemos calcular como esta integral. Donde se ve es la capacidad calorífica específica, en este caso, a volumen constante. Fíjense, acá multiplico por la masa, entonces tengo que usar una capacidad calorífica específica. Si yo pongo acá el número de moles, entonces tengo que usar acá una capacidad calorífica molar. En gases acostumbramos a usar capacidades caloríficas molares. En sólidos y líquidos acostumbramos a usar
capacidades caloríficas específicas o directamente calor específico, como lo solemos llamar. Si esta capacidad calorífica a volumen constante es independiente de la temperatura, entonces puede salir a hacer la integral y nos queda que el cambio de energía interna es igual a la masa por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperatura. Bueno, otro ejemplo. Bueno, yo les propongo hacer un intervalo hasta las 5:20 y arrancamos con una nueva presentación. Pero por supuesto, antes del intervalo, me gustaría escuchar sus preguntas o comentarios. Yo no tengo ninguna pregunta por el momento. Bueno, perfecto. Entonces a las 17:20 reanudamos la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es la ley de conservación de la energía. También se la llama primer principio de la termodinámica, ¿no? Bueno. Digamos, a partir de Newton, cuando ya más o menos la física clásica tomó una forma bien definida, se vio que había un cierto tipo de sistemas que eran los sistemas conservativos, que conservaban su energía. Por ejemplo, si nosotros, digamos, lanzamos un carrito por un riel, una montaña rusa, digamos, ¿no? El carrito baja, adquiere velocidad y después con esa velocidad le alcanza para subir prácticamente a la misma altura que tenía inicialmente. Ahí, digamos, inicialmente el sistema tenía energía potencial, el carrito, digamos, llega abajo de todo, tiene una gran energía cinética y menor energía potencial, y después esa energía cinética se vuelve a transformar en energía potencial. Si no hubiera fricción, digamos, el sistema conservaría totalmente su energía. O sea que, macroscópicamente, en la mecánica es bien conocido el tema de la conservación de la energía. Y contra ello conspira la fricción, el rozamiento. En realidad, ese rozamiento apuntaba a decir, bueno, la energía no se conserva en todos los casos. Pero después vimos que en realidad hay otra energía mecánica microscópica que es la energía interna. La energía interna la podemos considerar como energía mecánica microscópica. Es la energía que tienen las moléculas, por ejemplo, de un gas, que posee una energía cinética. O los átomos de un sólido que están ubicados en posiciones definidas de una red cristalina y oscilan en torno a una posición de equilibrio como si fueran resortes. O sea, los objetos que vemos como muy quietos en realidad tienen una gran agitación
a nivel microscópico. Y el secreto de la conservación de la energía es que hay un intercambio permanente entre esa energía mecánica macroscópica y otra energía mecánica microscópica a la cual llamamos energía interna. Entonces, la energía total de un sistema va a ser la energía mecánica macroscópica, que tiene estos dos términos, energía cinética y energía potencial, más una energía interna. Ahora nosotros vamos a ver los sistemas termodinámicos que venimos estudiando, el recipiente con agua, el cilindro, el pistón, los consideramos generalmente quietitos, ubicados en la mesada de algún laboratorio, por ejemplo. No se están moviendo, no están volando, ni chocando, ni nada. Están quietitos, entonces no tienen energía cinética ni tampoco cambian su energía potencial. Entonces, para nosotros, en esos sistemas fijos en el espacio, hablar de energía total va a ser simplemente hablar de energía interna. Si tenemos un sistema fijo en el espacio y aislado, podemos decir que la energía interna de ese sistema aislado se mantiene constante. U, como dijimos antes, es la energía interna. Si el sistema es aislado, no hay ninguna posibilidad de que cambie su energía interna. Recordemos que es un sistema aislado. Un sistema aislado es un sistema que no intercambia trabajo ni calor ni materia. Trabajo es una forma de intercambiar energía. Calor es una forma de intercambiar energía. Y la materia, digamos, tiene asociada también una cierta cantidad de energía. Tiene un contenido de energía la materia. Entonces, si no se intercambian ninguna de esas tres cosas, el sistema, y se conserva la energía, como realmente se comprueba que así es, el sistema aislado no va a cambiar su energía. Que el sistema aislado no cambie su energía es lo mismo que decir que su diferencial de energía es igual a cero. Entonces, ¿qué pasa ahora si el sistema no es aislado, sino cerrado? Por decir que un sistema es cerrado, estamos diciendo que no va a intercambiar materia, pero sí que va a intercambiar energía en forma de trabajo y de calor. Podemos considerar al conjunto de sistema más entorno como un sistema aislado, o sea, podemos elegir del entorno las componentes más cercanas al sistema que interactúan con él y lo más lejano no va a estar perturbado, entonces entre esos dos el cambio total de la energía del sistema más el entorno va a ser igual a cero. ¿Qué significa esto? Que la energía que absorbe el sistema va a ser igual a la energía que pierde el entorno, y viceversa, ¿no es cierto? Sea esta calor o trabajo. Y ahora sí, en este siguiente paso, vamos a considerar que el intercambio de energía con el entorno tiene dos componentes. El calor absorbido y el trabajo entregado. Entonces, este cambio de la energía interna del sistema va a tener la contribución, que es el calor absorbido, y otra contribución, que es el trabajo entregado. Ponemos acá este signo delta en lugar del signo D diferencial, porque estos calor y este trabajo no son funciones de escala, sino que van a depender del camino que se siga en un determinado proceso.
Dicho de otra forma, si yo voy en un proceso determinado del estado 1 al estado 2, el cambio de energía interna va a ser bien definido. Y va a haber un cierto cambio de trabajo y un cierto trabajo intercambiado y un cierto cambio intercambiado. Pero si yo voy del estado 1 al estado 2 por un nuevo camino, en un proceso diferente, llego al mismo estado final, el cambio de energía interna va a ser el mismo. Pero el trabajo y el calor individualmente pueden tomar otros valores diferentes. Bueno, acá escribimos lo mismo para el entorno, pero si hablamos del entorno, tenemos que recordar siempre que el calor absorbido por el entorno, que está especificado acá, es igual a menos el calor absorbido por el sistema. Y algo parecido pasa con el trabajo. Muy bien. Entonces vamos a escribir lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Que la energía diferencial de U igual a diferencial de Q menos diferencial de W, que se puede expresar o enunciar como que la energía ganada por el sistema es igual al calor absorbido menos el trabajo cedido. Como la energía se conserva, es relativamente fácil realizar un balance de energía. El balance de energía o de cualquier cosa que no se crea ni se destruye, siempre va a tener una acumulación que es igual a una entrada menos una salida. Por ejemplo, acá tomamos un tema de otra disciplina. Si yo salgo a la mañana de mi casa con 100 pesos en mi billetera, voy al cajero automático, saco 500 pesos, voy a la farmacia, digamos, gasto 300 pesos, entonces, ¿cuánto tengo al final del día? 100 más 500 menos 300, 100 más 500, 600, menos 300, de 300 tengo 300 pesos. Salí con 100, terminé el día con 300. Acumulé en mi billetera 200, la diferencia. ¿Y a qué se debe esa acumulación? 500 que entraron menos 300 que salieron. 500 menos 300, 200. Eso es un poco lo que nosotros llamamos balance, ¿cierto? Lo que entra menos lo que sale igual a lo que se acumula en un determinado sistema o en un determinado volumen de control, como vamos a ver más adelante. Entonces, acá la acumulación sería el cambio de la energía interna del sistema. La entrada sería el calor, aunque puede ser también salida si tiene signo negativo, y la salida sería el trabajo, aunque también podría ser trabajo que entra y el diferencial de trabajo tiene signo negativo, porque menos por menos más. Pero si suponemos que el trabajo es entregado y el calor absorbido, hablaríamos de entrada de calor y salida de trabajo. Bueno, esta primera ley vale, por supuesto, para el sistema, pero también vale para los reservorios. Y cuando hablamos de reservorio, hablamos de depósitos de trabajo y depósitos de calor. ¿Qué es un depósito de trabajo? Es una componente del entorno que puede intercambiar trabajo, pero no calor. Entonces, si no puede intercambiar calor, diferencial de calor igual a 0, entonces simplemente el cambio de energía interna en el depósito de trabajo es igual a menos el diferencial de trabajo entregado por ese
reservorio de trabajo. Entonces, el reservorio es sinónimo de depósito de trabajo. Perdón, es que me anda mal el internet y se me traba. Reservorio y depósito son sinónimos, sí. Y cuando hablamos de calor, hablamos también de fuentes de calor. Fuente de calor, reservorio de calor, depósito de calor son sinónimos. Bien, acá escribí otra ecuación que la podemos pensar así. Si pensamos en el trabajo ahora entregado por el sistema, ¿no es cierto? Si el sistema entregó trabajo, fíjense que acá no hay un subíndice cero. Este trabajo entregado por el sistema, este va a aumentar la energía interna del depósito de trabajo. Y para la fuente de calor es algo parecido. El diferencial de trabajo es igual a cero porque definimos una fuente de calor como una componente del entorno que intercambia calor, pero no puede intercambiar trabajo. Entonces, bueno, el diferencial de energía interna de una fuente va a ser igual al calor que absorbió la fuente o menos el calor que absorbió el sistema. Bueno, vamos a hablar un poquito, habíamos visto hace un ratito lo que es un proceso cuasi estático. Ahora lo vamos a aplicar al caso de una expansión, un gas que se expande cuasi estáticamente. Entonces, tenemos un cilindro con un pistón, un gas adentro, el sistema se expande y vamos a considerar el pistón como integrante del sistema. Si en esa expansión el pistón, cuando se produce la expansión, el pistón tiene que desplazarse, digamos, estando en contacto con la pared interna del cilindro. Y en ese desplazamiento puede haber un rozamiento. Puede ser que el pistón no tenga una lubricación adecuada y que le cueste desplazarse. En ese caso, la presión interna va a tener que ser mayor que la presión externa para que haya una fuerza neta sobre el pistón que le permita, digamos, compensar esa fuerza de rozamiento que existe. Entonces, en definitiva, la presión interna va a ser una cierta presión P y en una expansión la presión externa va a ser una presión P sub 0 menor que la externa. Y si hay otras fuerzas externas también tendríamos que tenerlas en cuenta. Pero en un caso más simple, digamos, el trabajo de expansión, el trabajo que realmente recibe el entorno, es la presión del entorno diferencial de volumen, no la presión interna. Solamente, digamos, si el proceso es cuasi estático, pero además es reversible, en ese caso no hay desacople entre la presión interna y la presión externa, entonces acá podemos reemplazar en lugar de presión externa, podemos poner presión interna y nos queda la fórmula que usamos antes, que es la integral de P diferencial de. Bueno, finalmente acá ya hablamos de ella, pero quisiera definir formalmente una nueva propiedad termodinámica a la cual llamamos entalpía. La entalpía se define a partir de funciones termodinámicas ya conocidas, o propiedades termodinámicas ya conocidas,
que son la energía interna, la presión y el volumen. ¿Por qué definimos esta presión? Bueno, resulta ser que en el laboratorio o inclusive en la industria, una gran cantidad de procesos se realizan a presión constante, a la presión atmosférica, la presión que experimentamos nosotros en la vida diaria. Entonces, a presión constante es conveniente definir esta función de entalpía. Y vamos a ver por qué en esta pequeña demostración. El cambio de entalpía sería, en general, el cambio de la energía interna más el cambio del producto presión por volumen. Ahora, si el proceso es a presión constante, ese cambio del producto presión por volumen se puede escribir directamente como presión por el cambio de volumen. Sería P2V2 menos P1V1, pero P2 es igual a P1, queda P por V2 menos V1. Por otro lado, tengamos presente esto. Por otro lado, escribimos acá la primera ley. Y pensemos que este trabajo puede ser solamente trabajo de expansión. En este caso, el trabajo de expansión lo podemos escribir como P por delta V si el proceso es reversible. P dijimos que es constante, o sea que esta integral de P diferencial V se transforma al ser la presión constante en P por delta V. Y en general, inclusive teniendo en cuenta otros tipos de trabajo, podemos escribir lo siguiente. Delta H, fíjense, delta H, delta U más P delta V. En lugar de delta U, pongo Q menos W. La primera ley es perfectamente igual. Y ahora tengo P delta V, y ahora reagrupo, ¿no es cierto? Delta U, ya lo reemplacé por Q menos W. Delta V, P por delta V lo dejo tal cual está, y ahora vamos a reagrupar. Pongo Q menos W menos P por delta V. Fíjense, ¿qué sería este W menos P por delta V? Es cualquier otro trabajo reversible que no sea de expansión, ¿no? Este W', o sea, el trabajo total es W, que puede ser de distintos orígenes, no solo de expansión. Si a este trabajo W le resto P por delta V, que es el trabajo de expansión, bueno, aquí me queda un trabajo W', que es cualquier trabajo que no sea de expansión, manteniendo siempre la condición de que el proceso sea reversible. Este trabajo que no sea de expansión puede ser eléctrico, de superficie, etc. Que no nos vamos a meter mucho con estos temas, salvo cuando veamos al final de la materia un poco de electrofísica. Bueno, entonces si volvemos acá, este término lo llamamos W'. ¿Y qué significa esto? Que en un proceso reversible a presión constante, el delta H es igual a calor absorbido menos cualquier otro trabajo entregado que no sea de expansión. Y si solamente hay trabajo de expansión, cosa que podemos despreciar este término W', nos queda que el delta H
es igual al calor absorbido. En un proceso reversible. Entonces es muy común entonces que nosotros calculemos un sistema, por ejemplo, absorbe calor. Bueno, vamos a decir que el delta H es igual al calor absorbido. Y ese delta H lo vamos a poder calcular como Cp, calor específico, que es una presión constante por la masa, por el cambio de temperatura. Acá justamente les doy la definición de estas capacidades caloríficas que ya hemos usado. Fíjense, capacidad calorífica a volumen constante. Se nombra así, C mayúscula sub V. Y se define como la derivada de la energía interna respecto de la temperatura en un proceso de volumen constante. Y es una propiedad extensiva. O sea, cuando escribimos acá la C mayúscula, estamos hablando de una propiedad extensiva. Algo que depende de la cantidad del sistema. Por lo tanto, se expresa en energía por grado Kelvin. Ahora, si dividimos, ya sea por la masa o por el número de moles, aparecen las propiedades intensivas relacionadas, que son, si dividimos por la masa del sistema, tenemos una C minúscula sub V, que es la derivada de la energía interna específica respecto de la temperatura a volumen constante. Tiene las unidades de Joule sobre kilogramos y Kelvin. Entonces, en lugar de Joule sobre Kelvin extensiva, ahora tenemos Joule sobre kilogramo Kelvin, que es específica. De la misma forma, si en lugar de dividir por la masa del sistema, dividimos por el número de moles del sistema, vamos a tener una capacidad calorífica molar a volumen constante. Y esto lo denotamos a esta propiedad. Perdón, ¿escuché alguna pregunta? Sí, yo te iba a preguntar algo. ¿Por qué, que no sé si lo explicaste y me lo perdí, pero ¿por qué no está en mayúscula la U de energía interna en la capacidad calorífica específica? En la abajo. Cuando hablamos de Digamos, la que está en el medio. por eso, no, por la duda te hablo de esta primero. Cuando hablamos de propiedades extensivas, en este caso una energía interna que depende de la cantidad del sistema, hablamos de la letra U mayúscula. Y cuando hablamos de propiedades específicas, hablamos de la letra U, en este caso, energía interna específica U minúscula. Ah, buenísimo. Estamos dividiendo por la masa del sistema. Entonces, en general, todas las propiedades específicas le ponemos una letra minúscula. Excepto, bueno, hay alguna excepción. O sea, por las propiedades intensivas, son con minúscula, excepto la temperatura. Pero acá, cuando hablamos del calor específico, la capacidad calorífica molar a volumen constante, es una propiedad intensiva, no depende del tamaño del sistema porque hemos dividido esto, que es una propiedad extensiva, por el número de moles, que es otra propiedad extensiva. Entonces, al dividir dos propiedades extensivas, obtenemos una propiedad intensiva, que en este caso es una propiedad molar, y que la voy a denotar como U sub M, ¿no? Hay otras formas también de denotarlo, ¿cierto? ¿Y qué unidades tiene? Bueno, en lugar de ser Joule sobre kilogramo Kelvin, es Joule sobre mol y Kelvin.
Como les decía antes, cuando hablamos de gases, es muy común usar capacidades caloríficas molares. Y cuando hablamos de sólidos y líquidos, es más común usar capacidades caloríficas específicas. O también molares, pues. Muy bien, entonces, fíjense, esta definición nos permite, si realizamos una integral, calcular un cambio de energía interna, como vamos a ver después. Pero antes defino de la misma forma la capacidad calorífica a presión constante. C mayúscula sub P, propiedad extensiva, es la derivada de la entalpía respecto de la temperatura a presión constante. Y tiene también las mismas unidades, Joule sobre Kelvin. Pero ahora, antes era volumen constante, ahora es a presión constante, antes era energía interna, ahora es entalpía. Y las propiedades intensivas relacionadas son la capacidad calorífica específica a presión constante, un nombre tan largo que a veces se lo aporta como calor específico de presión constante. C sub P, C minúscula. Surge de dividir esta extensiva por la masa. Entonces me quedan en unidades de Joule sobre kilogramo Kelvin. Acá tenemos entalpía específica. Y por otro lado tenemos de la misma forma la capacidad calorífica molar a presión constante. En los ejercicios que hice hace una hora, utilizamos esta capacidad calorífica molar, que para un gas diatómico vale aproximadamente 7 medios de R. Y para un gas monoatómico vale 5 medios de R. Ahora después vamos a eso. Bien. Teniendo en cuenta esa definición de C sub B, en este caso específico, calor específico a volumen constante, podemos, digamos, de alguna forma dejar el diferencial de energía interna e integrar. Y de esta forma podemos calcular la variación de energía interna en un proceso a volumen constante. Pero si se trata de un gas ideal, directamente no hace falta pensar en un proceso a volumen constante. Cualquier proceso, mientras es entre una temperatura final y otra, una inicial y otra final, mientras estos dos valores sean los mismos, vamos a poder usar esta fórmula para calcular el cambio de energía interna, independientemente de que el proceso sea o no a volumen constante. ¿Por qué? Justamente porque hablamos de un gas ideal cuya energía interna es función solamente de la presión. Esta integral tendríamos que poner acá la capacidad calorífica a volumen constante, podría depender de la temperatura. En este caso, quedaría dentro de la integral. De hecho, en el Moran y Shapiro vemos hay algunas tablas con polinomios que nos muestran cómo cambia la capacidad calorífica a volumen constante con la temperatura. Pero si el intervalo de temperatura no es demasiado grande, podemos considerar que esta capacidad, este calor específico a volumen constante, es prácticamente constante, sale fuera de la integral y nos queda que el cambio de energía interna de nuestro gas ideal es directamente la masa por el C sub B por la diferencia de temperatura. ¿Por qué es esto? Bueno, porque salió este C sub B fuera de la integral y después tenemos la integral de diferencial T que directamente nos da la diferencia de temperatura.
Con respecto a la entalpía de un gas ideal, bueno, exactamente un razonamiento parecido nos da esta fórmula general para un gas ideal, y en particular, si el Cp es independiente de la temperatura, si estamos trabajando en un intervalo de temperatura no muy grande, podemos sacar el Cp fuera de la integral y nos queda esta expresión. Esta expresión fue la que usamos al final del problema 4, que yo les di en la primera parte de la clase. Bueno, resumiendo un poco, hablamos mucho de Cp y Cv para gases. Digamos que es importante que ustedes tengan presente estos valores. Los gases habituales son monoatómicos y diatómicos, pero puede ser que haya gases con más átomos. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que tiene 3 átomos. El amoníaco, que habitualmente está en forma de vapor, que tiene 4 átomos. El metano, el gas natural, cuyo componente principal es el metano, que tiene 5 átomos. O sea, hay gases que tienen más de 2 átomos en su molécula. Para esos gases que tienen más de 2 átomos, no podemos hacer ninguna regla para el Cp. Tenemos que buscar un valor en las tablas. Para los gases monoatómicos, tenemos estos valores muy bien precisos, no hace falta buscar en ninguna tabla. Cv va a ser 3 medios de R y Cp va a ser 5 medios de R. Y para gases diatómicos, bueno, más o menos, con cierta aproximación, puede haber algún error. Si no tenemos una tabla a mano, podemos utilizar provisoriamente estos valores. Cv 5 medios de R y Cp 7 medios de R. Eso tiene toda una justificación desde el punto de vista microscópico de las moléculas y demás. Y la otra cosa que ustedes pueden ver es que siempre el Cp menos el Cv, en el caso de un gas ideal, esta diferencia, Cp menos Cv, es siempre R, ¿no? 5 medios de R menos 3 medios de R me da R. 7 medios de R menos 5 medios de R me da R. Entonces, si yo al Cv le sumo R, tengo el Cp. Ya sea gas monoatómico o diatómico u otro. Lo único que importa es que el gas sea ideal, como dice acá arriba. Muy bien, creo que justito estamos a tiempo. Ah, no, falta una cosita. Esto ya lo vimos antes, digamos. Queda para que ustedes lo lean. Y acá está justamente el dibujito que les hice en el papel antes. Cómo es la evolución, digamos, en un proceso adiabático reversible. En este caso no es una compresión, sino que es una expansión. Partimos de una temperatura alta, el sistema se expande reversible y adiabáticamente, pierde energía interna, entrega trabajo, pero no intercambia calor, cae a una temperatura menor. Acá tenemos justamente la temperatura final menor que la inicial. Y un aumento en el volumen, ¿no? Este sería el estado 1, que yo lo escribí, y acá tendríamos el estado 2. Bueno, acá está de vuelta escritas las ecuaciones que ya vimos en el ejercicio, no las voy a repetir. Y nada más entonces. Bueno, ¿alguna pregunta? No, la verdad que no, profe.
Bueno, entonces, no sé, Edith, ¿estás por ahí?